Maranata, Cristo viene. Te invito a conocer los interesantes relatos del libro La vida, una aventura. Pero antes de conocer estas historias, vamos a contextualizar los personajes principales del libro La vida, una aventura. Se trata de un abuelito que promete a su nieto que cuando termine la enseñanza media, juntos harán un gran viaje para poder conocer lugares que pueden tomar alguna lección, alguna experiencia. Debo contarles que el abuelo se llama Pedro, pero este nieto, al comenzar a imaginar cómo serían los viajes con su abuelito, no quisiera que él se llamara Pedro, sino que comienza a usar las mismas letras de su nombre y comienza a inventar un nuevo nombre. Es así como mientras estaba en clases de matemática, él comenzó a mover las letras y de pronto podría llamarse su abuelo ahora ya no Pedro, sino que podría llamarse Ropet, Prode, Drop. Y entonces el que más le gustó fue Edrop y agregó Mr. Edrop. Así que en muchas ocasiones en este relato vamos a escuchar ese nombre para definir a su abuelo llamado Pedro. Bueno, mientras él seguía estudiando para sacar su bachillerato, el abuelito seguía ahorrando mientras trabajaba para que algún día pudiera dar ese viaje tan especial a su nieto. Bueno, también deben saber que este abuelo debe tener muy buenas características como para haber prometido este gran viaje y también poder cumplirlo. Bueno, también nos cuentan que este abuelito era generoso, cariñoso y tenía muy buenas cualidades, pero además era muy buen pensador y reflexivo, de manera que en cada uno de los relatos vamos a encontrar una aplicación, ya sea espiritual o de aplicación de la naturaleza o del cuidado de esta, para que sirva para la formación de su nieto. Por cierto, debo contarles que su nieto se llama Daniel. Les invito entonces a comenzar con la primera aventura del primer capítulo, que lleva por título En Marcha. Bien, prometido este viaje, ambos, el abuelo y el nieto, toman un avión llamado Alas de Pájaro Metálico para dirigirse a Estados Unidos de Norteamérica. Su primer viaje y su primer paseo fue con destino hacia el Gran Cañón, el Cañón del Colorado, en Estados Unidos. Fue así como llegaron a ese santuario especial que hoy día es un lugar turístico, pero todo eso tenía una gran historia. Luego de observar desde los miradores cómo era el Cañón del Colorado, el abuelo comienza a relatar cómo se fraguaron grandes historias y leyendas de ese lugar. Fue así como en la mitad del siglo XIII la geografía de América no era del todo conocida, porque en ese lugar habitaban los indios. Es por eso que era una gran curiosidad poder conocer enormes cavernas, saber hacia dónde llevaban esas grandes olas con mucha corriente que nadie sabía a qué destino llegaban. Fue así como el día 24 de mayo del año 1869, 10 hombres se reunieron para que juntos pudieran diseñar un misterioso viaje, con carta en mano y con mapas que habían inventado o habían escuchado de algunos indios que tenían ideas de cómo eran las colinas y lugares rocosos de esa zona. Decidieron viajar. Los 10 hombres contaban con comida, con algunos implementos y 4 botes para poder distribuirse en medio de ellos. Fue así como muy pocas personas fueron a despedirlos, porque claramente una tremenda aventura. En el primer bote iba un conocido comandante llamado John Wesley. Era un veterano de guerra a quien le habían amputado un brazo porque demostraba que había tenido mucho valor. Por lo tanto, aventuras para él estaban muy centradas en su corazón, le encantaban y le agradaban. También podía saber que tenía un espíritu aventurero y muchas ganas de poder explorar. También otro bote fue ocupado por un ex scout, amigo también del río y de las aventuras. Y también estaba allí Williams, un entusiasta, personaje que también trabajaría junto a Hawkins, que sería el cocinero. Fue así como todos estaban claros de que el lugar no sería fácil, que el viaje no sería de lo más confortante, pero sí tenían la certeza de poder hacer historia para contarles cómo eran esa zona de los rápidos. 6 días después que ellos comenzaron su gran expedición, se dieron cuenta que el cañón llegaba a algunos lugares donde verdaderamente era una caverna oscura. Las rocas eran tan altas que no permitían que la luz del sol pudiese llegar para iluminar el sendero. De esa forma fue como algunos de las personas que iban en el barco, que eran 10, en la embarcación, que eran 10 personas, comenzaron a tener desánimo, porque en algunas ocasiones perdían su equipaje, otras ocasiones tenían daño los botes y en otras los remos también se dañaban.
Fue así como el 21 de agosto, después de haber estado varios días con un remanso y un río muy ancho y con muy hermoso paisaje, se dieron cuenta que ahora el río se torcía hacia el sur, y entonces allí a los hombres se les paralizó el corazón al darse cuenta que ni siquiera los rayos del sol eran capaces de llegar a esa zona. Entonces, en esa noche, cuando prepararon su cena, uno de los hombres dijo que los hermanos, que eran 3, iban a separarse para poder comenzar a avanzar a pie desde afuera del cañón, ya no guiados por el agua, sino que ellos veían que ya era muy difícil tomar los botes en sus hombros y poder trasladarlos cuando el río era demasiado rocoso y tenía demasiada corriente. Entonces fue una buena idea porque el capitán de esta expedición, Power, decía que daba poca comida y que en realidad serían personas que eran tan valientes que sentido que pudieran seguir todos juntos. Fue así como la mañana del 28 de agosto, después del desayuno, los 3 desertores, pensativos y silenciosos, pusieron sus escopetas al hombro, un poco de comida, porque supone que ellos iban a vivir de la cacería, estrecharon las manos de sus compañeros y se despidieron. Bueno, Power pensaba que pronto ellos iban a regresar, al darse cuenta que también la colina era peligrosa, iban a regresar, de manera que intencionalmente dejó un bote amarrado por si ellos volvían y los quedaba esperando. Bueno, el abuelo le cuenta a Daniel que ya han pasado más de 100 años, Dani, dijo el abuelo mientras acomodaba el poco cabello que le quedaba. Desde aquel 29 de agosto, cuando después de 98 días y de explorar 1940 kilómetros del río Colorado, manso y bravo, pero más bravo que manso, los exploradores entraron en una zona de onduladas colinas. Habían vencido las barreras de intrigas y las leyendas del Gran Cañón del Colorado. Aquella noche, los exploradores, tendidos bajo las estrellas, hablaron de los cañones, de los rápidos, de los seres amados y del futuro. Y claramente no pudieron olvidar a sus 3 amigos que no sabían nada de ellos. Entonces Danny le pregunta a Mr. Drop, ¿y alguna vez se supo algo de esas 3 personas exploradoras, abuelo? El abuelo le comenta a Danny, bueno, con el paso de los años, cuando ya quedaron en ese lugar los exploradores para poder tener más historias de lo que era el Cañón del Colorado, el jefe de la expedición conversó con un grupo de indios chihuitas y le contaron que hace un tiempo atrás unos exploradores habían matado a una mujer chihuita y en represalia de este gran asesinato habían matado a un hombre y otros más que estaban merodeando en el bosque. Se cree que estos hombres fueron protagonistas de esta triste historia, por lo tanto nunca más se supo de ellos. Danny estaba asombrado de este gran relato que su abuelo le hacía, Mr. Edrop. Entonces él miraba cada uno de los paisajes que podía ver desde el mirador y comenzó a darse cuenta que mediante la guía turística estaban allí informando datos importantes, como por ejemplo que el río Colorado tenía más de 160 saltos entre rocas que tiene una profundidad entre 2100 y 2700 metros y comenzaba a ser asombroso el paisaje, de manera que observando en forma diminuta se observaba en el fondo del Cañón del Colorado cómo algunas personas habían llegado al fondo mediante un paseo turístico. En este momento los turistas contratan mulas y con ellas pueden llegar hasta el fondo de este cañón. Mr. Edrop le contaba a su nieto que tuviera mucho cuidado porque un resbalón sobre esas rocas y el paseo se terminaba. Fue así como fueron avanzando y su abuelo le contaba que en la profundidad del cañón hoy en día hay un lugar turístico que está compuesto por un hotel donde las personas pueden disfrutar del cielo estrellado y también de una larga cabalgata para poder conocer los recónditos lugares del Cañón del Colorado. Ya se estaba haciendo un poco tarde, tal vez no iban a llegar a ese hotel tan exclusivo que estaba allí en la profundidad, pero sí el abuelo le prometía ver el cañón de una forma mucho más asombrosa. Luego de subirse a un automóvil, llegaron a un lugar y allí había una gran proyección en una gran sala. Era hermoso ver una película tridimensional que se habían preparado para poder contar todas las historias del Gran Cañón. Eran vistas panorámicas tomadas desde un helicóptero, por lo tanto allí las cámaras podían ver todos los recovecos que el cañón tenía para sobrecoger a todos los turistas. Era impresionante poder creer que allí hubo aborígenes en balsas que lograban pasar por las aguas mansas y también por los rápidos con sus aguas airadas y revueltas.
¡Cuánto susto! ¡Qué miedo poder estrellarse contra las rocas! Pero no importaba, total, era todo efecto de una gran película que el abuelo había pedido que le mostraran a su nieto para que pudiera conocer más detalles de esto. ¡Formidable, abuelo! ¡Es hermoso! ¡Qué día tan lindo hemos tenido hoy! Cuando ya terminaba la aventura de haber conocido el Cañón del Colorado, el abuelo, Mr. Drop y su nieto Daniel se dirigieron al hotel. El muchacho estaba contento, estaba cansado, pero tenía tantas preguntas, había sido todo tan impresionante que él comenzaba a preguntarle a su abuelo qué importante había sido ese viaje para esos expedicionistas. El abuelo le dice: Daniel, tú sabes que la vida también es un largo viaje, un viaje de momentos buenos y momentos malos, así como fueron los rápidos. Es un viaje que comienza en el bote de tu mamá y también siendo conducidos por tu papá. Es una embarcación que juntos llevan la familia, pero no sabemos si vamos a estar todo el tiempo bien y no sabemos si van a haber algunas complicaciones y riesgos que hagan difícil la vida. Es por eso que tenemos que estar firmes en Dios y confiar para que el camino, aunque tenga naufragios, tenga rápidos y momentos turbulentos, no podamos nosotros desanimarnos y tampoco poder cambiar del camino. Entonces, en ese momento, mientras hablaba Mr. Drop, Dani le dice: pero abuelo, un momento, tengo preguntas para hacerte. ¿Quién es Dios? ¿Y por qué hay un Dios que le gusta que estemos en problemas? ¿Por qué Dios permitió que el jefe de la expedición y esos hombres tuvieran que sufrir, que tuvieran que tener miedo, que de pronto les faltara la comida y que algunos de ellos también salieran del camino y nunca más pudieron encontrarlos y que probablemente fueron asesinados? Entonces el abuelo ahora sí que estaba preocupado. Mr. Drop necesitaba contarle a su nieto que vivir es un privilegio inmenso, que es un privilegio que no tiene por qué evitar algunas responsabilidades y desafíos emocionantes para la vida. Comenzamos con pequeñas decisiones como saber qué ropa nos vamos a poner, qué amigos vamos a tener, como también algunas decisiones tan relevantes como con quién nos vamos a casar o qué vamos a estudiar cuando seamos mayores. Eran tantas las inquietudes que tenía su nieto que finalmente el abuelo le dijo: el día ha sido tan largo, hemos aprendido tanto del Cañón del Colorado, pero te invito a que nos durmamos, descansemos, contemos ovejas y mañana te cuento lo que pasa con lo que tú quieres saber, quién es Dios. Querido amigo, es así como termina este capítulo, pero te invito para que estés atento porque lo mejor está por venir. Maranata.